Para la escritura esta mañana voy a leer algunos versículos de la historia de Daniel en los fosos de los leones, que fue contado en el libro de Daniel, capítulo 6. Voy a empezar en versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como él lo solía hacer antes. Palabra de Dios. En el año 175, eso es antes de Cristo, como lo vamos a ver. Hace mucho tiempo, de todos modos, un rey llamado Antioquía el cuarto fue el que reinaba en el imperio seleucid. ¿Sí sabe quién sabe el reinado seleucid? Yo estudié historia. Vamos a ver quién sabe. ¿Qué era el imperio seleucido? ¿Quién sabe? Si usted sabe quién es el imperio seleucido. Ninguna persona. El imperio seleucido fue un remanente del imperio de, Alejandro el Grande. Y el imperio seleucido es el imperio más grande, un remanente más grande. Se estiraba desde el oeste de Asia hasta Turquía, a lo que es ahora Afganistán. Es una área grande. Antioquía el cuarto fue el reina de esta área grande. Y era la tradición, incluía Jerusalén, Judea y el área alrededor en Palestina. Una tradición que fue establecida por los persas 230 años antes de que la cultura local, los lugares locales puedan controlar sobre su vida, su autonomía cultural, y eso era algo significante para los judíos, porque los judíos, ellos no adoraban los mismos dioses, solo a un solo Dios, y tenían su propio templo, y eran muy particulares, y un poco se ponían a la defensiva. Decían lo que tienen que hacer, su templo, siempre y cuando pongan su tributo, todo está bien. Entonces, Antioquía tenía un ego muy grande, siempre se llamaba Epifan. Se decía que él se manifestaba. Es una Epifanías, Antioquía, Epifanías de cuarto. Dios se manifestaba aún por Dios. Y él quería que los judíos se asimilaran a eso, que fueran como los griegos. Él era un griego y él quería que todos los judíos fueran como los griegos. Esto es lo que él quería. Él quería que la religión judaica funcionara como otras religiones del imperio que adoraban a otras deidades. Quería que algo similaran a eso. Había resistencia en eso, como ustedes podían ver, hasta rebelión. Entonces, Antioquía, el cuarto, si usted es lo que ustedes quieren hacer, entonces voy a poder serme serio con esto, y empezó a oprimir esta rebelión. La gente quería tener esa revelación. Usted va a asimilarse a esto si usted quiere o no. En un hecho, estableció
el tono que él iba a tomar y preparó en el templo en Jerusalén una estatua de Zeus. Él creía que él era la manifestación de Zeus. Entonces puso la estatua de Zeus en el templo y sacrificó un cerdo en el altar. Usted sabe, si usted es judío, usted sabe que es algo, es lo peor que se puede hacer. Y además, si alguien más resistía, si alguien se resistía, los mataban. Los fueron aislados. Era un tiempo muy feo porque los aislaban, los torturaban, los masacraban, hacían todo eso. Era un tiempo difícil. Si se rehusaban a llevar como Antíoco Epifanio quería. Para todos esos que rechazaban la idolatría y oraban a Dios, al Dios verdadero, era un tiempo difícil. El libro de Daniel se emergió, salió en este tiempo, fue compilado en este tiempo, tenía que dar palabras de aliento a la gente, a que sean fieles, que confiaran en Dios a través de este tiempo difícil, horrible. La historia esta mañana, oímos esta mañana de que estos caracteres van del rey Darío y le hacen y juegan como que con el ego de él. ¿Quién le dice que puede ser tan creído? O se vaya a creer, así que puede ser tan. Usted va a ser como muy usted va a ser como Dios. Estos son peligros. Ponga atención. Entonces Daniel se rehúsa. Voy a hacer lo que voy a hacer, no importa el costo. Como más la escritura, el libro de Daniel es como de idolatría. Cuando yo era niño, quizás una cosa de predicadores, no sé, no piensan en esto. Pero cuando era niño yo pensaba, no sé qué está pasando ahí, pero bueno. Yo estaba muy contento de que yo no viví un tiempo como Daniel, donde la gente fueron obligados a adorar a un ídolo y ser tirado a un foso de leones si no lo hacían, si se rehusaban a hacerlo. ¿Alguien más pensó así? Estaba muy agradecido de que no vivimos en un tiempo de idolatría. Nadie nos está obligando de que adoremos a un Dios afuera, de que seamos idólatras. Ni siquiera estamos tentados por esas cosas. ¿Ídolos? ¿Quién piensa de los ídolos? ¿Y quién es tentado de adorar a un ídolo? ¿Alguien? Es una de las cosas, temas grandes en la escritura, desde el Antiguo Testamento. Todas estas tribus contra los ídolos, los 10 mandamientos, no adoran a los dioses, a los ídolos. Esto solo adora a Dios. Es algo que no tengo por qué preocuparme. Y ya que estuve pensando en esto, después de muchos años, no puedo ni más que pensar, me estoy engañando a mí mismo en alguna manera u otra. Cuando pienso en idolatría, pienso nuevamente y leo un libro de Eugene Peterson. Habló mucho sobre la idolatría. En el 1989 estuvo aquí Eugene Peterson estuvo aquí en Elkhart, en el condado de Elkhart, en el seminario, y de un taller a todos los pastores que después se hizo en un libro que habló de eso, y usted lo puede escuchar. Yo no voy a decir que yo no estuve presente en esa semana. Yo estaba muy fuera, yo estaba fuera del país. Yo sé que no estaba aquí en el 89,
pero yo sé que una persona en esta congregación estaba allí. Él era el anfitrión de eso. Y le voy a dejar que adivinen quién es esa persona. Yo pienso que él sabe quién es. Si está escuchando. Entonces escuchó estas grabaciones. Usted va a ver. Hay una conexión con los menonitas. Y yo escucho esto una vez y otra vez. Y los que encuentro un poco ayudar para que nos ayude a poder pensar en la cultura en la cual vivimos, en una naturaleza idólatra. Entonces Eugene Peterson y estos pastores, en esta semana de pastor, llamó el tiempo y el lugar donde vivimos el país del becerro de oro. Vivimos en el país del becerro de oro, refiriéndose a la gente de relación al becerro de oro en Sinaí. Después de ser liberados de Egipto, vivimos en el país del becerro de oro. ¿Y qué quiere decir eso? Que vivimos en el país del becerro de oro. ¿De qué está hablando él? ¿Qué quiere decir eso él? Ayer vi algo en el New York Times y más o menos refleja un poco lo que dice Eugene Peterson del país del becerro de oro. Este es Terra Isabella, el artículo Barton. Sheila Burton Barton. Y lo escuché porque quiero que esté bien. Nos hemos convertido más y más a pensar en nosotros mismos como los personajes principales de nuestras propias vidas, y la gente alrededor de nuestro son obstáculos. Esto no fue escrito de una perspectiva cristiana o ni siquiera de una perspectiva basada en la fe, pero es idolatría. Y lo voy a leer. Lo que está siendo descrito aquí es idolatría. Nos hemos estado acostumbrados a pensar más y más como nosotros, el personaje personal de nuestras propias vidas, y la gente alrededor de nuestro son obstáculos. Quiero desarrollar un poco más en eso y cómo funciona como idolatría. La primera frase, estamos acostumbrados a pensar como personajes principales de nuestra propia vida. A veces como que es algo, como que eso no es raro de que pensamos eso. Nosotros pretendemos de manera sociedad individualista de que nosotros como individual somos los primeros personajes principales alrededor de nosotros. Así es como pensamos. Es idolatría, pero es la manera que pensamos. Y es muy común de que cada uno de nosotros pensemos de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo se registra eso? Es algo raro. Es cuando leí eso, dije que, un momento, a veces pensamos de esa manera como las personas, como los personajes principales de nuestras propias vidas. Pensamos en manera de nuestra propia agencia y llegamos a pensar de que alrededor de nosotros son como obstáculos. Y esto es precisamente lo que Eugene Peterson hubiera dicho. Diría sobre el idólatra, la idolatría. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Estamos en el país del becerro de oro. Vivimos en el país del becerro de oro. La idolatría es muy normal, de que ni siquiera lo pensamos de ella. Es esperado de nosotros. Es pedido de nosotros, pero no siquiera lo sabemos. Somos las ranas en la olla. Eugene Peter habla de eso. Vamos a hablar un poco más de eso. No nomás pasamos a ver a esas personas alrededor de nosotros como obstáculos con nuestras historias personales, pero también lo vemos como herramientas. Digamos a verlos como la gente alrededor de nosotros, como de una manera alcanzando nuestras necesidades. Están ahí en lugar para alcanzar lo que nos ayuden a alcanzar nuestras necesidades, para que trabajen y sean nuestras herramientas y que funcionen y trabajen de manera particular como caracteres en personajes en el cual nosotros somos el centro de él. Eso es idolatría. Y es por doquier, alrededor de nosotros. Ahora, Eugene Peterson está hablando de los pastores 33 años atrás. Estaba hablando particularmente a los pastores. Es muy duro él con los pastores.
y dice, esa es la cultura en la cual vivimos. Y nosotros como pastores deberíamos ser personas para ayudarles a que la gente se salga de la idolatría y tome una relación con el Dios viviente y una vida de un Dios amante y amar al prójimo. Es lo que deberíamos estar haciendo. En lugar de hacer eso, estamos viviendo en una religión idólatra, de que hemos venido para poner Dios en una caja, como si Dios fuera un producto para que satisfaga los deseos y lo que uno quiere del consumo individual. Y es lo que las iglesias han venido haciendo. Son productos de consumidor. Hemos hecho programas, no nomás de programas. Deberíamos estar dejando de dejar programas, de hacer programas. Deberíamos de dejar de hacer programas porque son son idolatría. Tenemos que estar viendo lo que hacemos, no lo que somos. Esto es algo como pastor, esto es algo duro. Y yo le voy a decir cuando leo de Eugene Peterson, hay algo que rechazo eso. Y te digo, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Pero cuando estamos hablando sobre idolatría, es algo que quiero tomar en serio. Yo sé que es verdadero. Yo pienso que es verdadero. Y pienso que es alguna preocupación que tenemos que ver en nuestras vidas, que tenemos que estar reflejando en ella. Pero mientras veo las escrituras, veo el libro de Daniel, regreso a algo. Se, se le está pidiendo idolatría a Daniel. Solo que se le ore al rey. Esto es algo que se le está pidiéndole a él. Y si no lo hace, va a ser tirado al foso de leones. La semana pasada, Sadrach, Mesach y Abednego fueron obligados a que le adoren al ídolo lo cual el rey puso, o lo pusieron al horno de fuego. Es un requisito, es pedido. De la misma manera, es requerido de nosotros, de que somos idólatras, de que funcionemos en este mundo. Somos esperados que se espera a nosotros que seamos idólatras. Y las buenas nuevas en Daniel es las buenas nuevas para nosotros. Y eso es, Dios es fiel y siempre podemos confiar en Dios si estamos fieles a Dios. No tenemos que ser idólatras. La resistencia no es dura, de que no podamos saber, que podemos abrir nuestras ventanas y orar de manera atrevida. Y quiero ver un poco más algo que escribí hace poco, que en cierto aspecto me ofende, de que usamos en el día cotidiano. Uno de ellos es recursos naturales. Recursos naturales, como el Departamento de Recursos Naturales. Hablamos de nuestros recursos naturales. Creo que esto es idolatría. Un término como recurso natural es como idólatra, porque reduce el árbol, el- un terreno, un río, un mar, un pez, animales, como herramientas. Son herramientas en el drama personal. Ya no más son criaturas en creación, hecho por amor, por el Dios verdadero. Ya no son templos donde Dios radica, pero simplemente para ser cuantificado o medido para nuestro uso. Eso es idolatría. Y es esperado en nosotros de que nosotros seamos idólatras. El otro es similar y me encuentro un poco más molesto por eso. Es recursos humanos. Recursos humanos.
sus siglas en inglés HR. Cada uno tiene la imagen de Dios y existe como el templo del Dios vivido. Nosotros no somos recursos humanos. Para decir que pensar eso en nosotros mismos, para monitorizarlo nosotros mismos, pero vemos nosotros de esta manera, es degradante, es idolatría, es pecado. Ahora yo sé, cuando digo recursos humanos, estamos hablando, trabajamos con organización que tiene recursos humanos, y algunos trabajamos en recursos humanos, pero esto no es para que se haga usted sentir culpable. Esto es para darle esperanza. El mundo no tiene que ser así. No tenemos que ser así. No tenemos que vivir de esta manera. No tenemos que vivir el mundo alrededor de nosotros de esta manera. No tenemos que ver a cada uno de nosotros de esta manera. La palabra de Daniel en nuestros tiempos, no tenemos que asimilar. La palabra de Daniel en el tiempo de hoy es posible ser una comunidad que está formada por el amor a Dios y amor al prójimo. No nomás esto es posible, en esta comunidad es inevitable porque Dios es fiel. Amén.